Yo no estaba destinado a trabajar en publicidad, familia es industrial textil y yo tenía que seguir un poco pues, la senda de la familia, ¿no? Para mí la publicidad es de los pocos sectores en los que, aparte de la razón, el sentido común, el conocimiento, trabajas desde la emoción. Y me dijo alguien, un jefe en publicidad, en tu carrera profesional, sé generoso y sé paciente. Y yo creo que hay un talento brillante. Lo que tenemos que hacer es dejarles hablar más. Bienvenidos y bienvenidas a Next Level, un formato de marketingdirecto.com en el que entrevistamos a grandes profesionales de la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad. Y en esta ocasión hemos decidido llevar este formato al siguiente nivel, nunca mejor dicho, porque nos hemos venido aquí al plató de nuestros amigos de Iberian Media y lo hemos querido estrenar de la mejor manera posible porque tenemos aquí a Joan Jordi Vallverdú, CEO de Omnicom Media Group Spain. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Marketing Directo, es un placer estar aquí para pues, compartir un poco mi experiencia, ¿no? Que es mucha, desde luego, porque llevas 20 años en Omnicom, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, en realidad llevo 30 años en Omnicom. Más de 20. Más de 20 años en Omnicom. De hecho, 32 empecé en 1992 en agencia creativa en BBDO. Sí. ¿Y cómo es que has estado tanto tiempo en una agencia? Porque no suele ser lo común, que estamos viendo muchos saltos entre agencia y agencia. Bueno, mira, mis primeros pasos en publicidad, en realidad, fue un tropezón. Porque yo no estaba destinado a trabajar en publicidad, me explico. Yo estudié económicas, mi familia es industrial textil y yo tenía que seguir un poco pues, la senda de la familia, ¿no? Empresa familiar y demás. Y por casualidad me apunté a unas prácticas como becario en BBDO, agencia creativa en Barcelona. Y entré un 20 de diciembre, un 21 de diciembre, no me acuerdo muy bien. Y ese mismo día había la cena de Navidad de la agencia, con lo cual todos nos íbamos en unos autobuses a los platós de Barcelona, una fiesta fantástica, increíble. Y recuerdo que subí el autobús, donde nos íbamos todos, y en la primera fila estaba el presidente y el vicepresidente. Y me dirigí a ellos de usted. Y dije, bueno, muchísimas gracias por invitarme a su fiesta, muchísimas gracias por permitirme hacer esas prácticas con ustedes. Y el presidente, Xavi Oliver, me dijo, como me vuelvas a hablar de usted, te pego una patada y te bajas del autobús. Entonces dije, ostras, este sector es muy diferente, ¿no? Me gusta. Y desde entonces, bueno, pues cada año, 2 años, iban pasando cosas, tenías oportunidades fuera, pero iban pasando cosas que eran como muy relevantes, ¿no? Y me atraían y me fui quedando y fíjate, ya más de 30 años en Omnicom. Sí, y si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué te dedicarías? Bueno, la verdad es que me gusta lo que hago. O sea, mi trabajo tiene que ver con dirigir personas, con gobernar empresas, con conseguir objetivos, con gestionar empresas en crecimiento y estoy cómodo. Probablemente si no hiciese esto en este sector, lo haría en otro sector. Pero si me preguntas qué es lo que haría totalmente diferente, hay una pequeña pasión que va creciendo poco a poco, que es la escritura. Me gusta mucho escribir. Qué bueno. ¿Y sobre qué escribes, si se puede saber? Bueno, pues escribo relatos cortos, escribo pensamientos, pequeñas meditaciones. Me estoy atreviendo a ver si entro o no en un libro, pero bueno, me falta mucho conocimiento, mucha experiencia, pero es un hobby muy divertido, la verdad. Bueno, pues esperamos poder leer en algún momento algo tuyo. Nos encantaría, la verdad. Ojalá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo describirías tus primeros pasos en el mundo de la publicidad? O sea, ¿qué sentiste o qué, no sé, te gustaría volver a esas sensaciones que tuviste al principio? Yo creo que la publicidad te atrapa. O sea, yo creo que es un sector en el que el propio dinamismo, la rapidez, la gente con la que trabajas es como que te atrapa, te sientes parte de un ecosistema que realmente es diferente, ¿no? Para mí la publicidad es de los pocos sectores en los que, aparte de la razón, el sentido común, el conocimiento, trabajas desde la emoción, trabajas desde poder equivocarte, trabajas desde el poder de una idea, crear algo que sea una campaña que acabe siendo un éxito en ventas de un anunciante, una industria que acabe generando muchísimo trabajo, ¿no? Ese poder de las ideas creo que es muy bonito, ¿no? Esa capacidad de tener la hoja en blanco cada día y poder escribir algo distinto, ¿no? Y que realmente puedes hacerlo, ¿no? Yo en toda mi carrera jamás he tenido un responsable que me ha dicho que no hacer un cambio, una mejora de algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que te atrapa de la publicidad, ¿no? Que tú, si tú quieres, cada día puede ser distinto del anterior. ¿Y crees que hay algún aspecto de la publicidad que te gustaría recuperar, que a lo mejor en algún momento en estos años que has estado trabajando en esta industria has visto y que te gustaría como mantener o recuperar de algún modo? Porque estábamos hablando justo antes, fuera de cámara, del tema de que ahora es muy difícil captar la atención del usuario. Total. Y que estamos multitasking, mientras vemos una serie también estamos mirando el móvil. No sé si hay alguna cosa que te gustaría como recuperar o mantener. Yo creo que el sector de la publicidad ha evolucionado con el propio
con la propia sociedad y la propia economía y el ecosistema, ¿no? Entonces, si te fijas, yo llevo 20 años en Omnicom Media Group y 30 en publicidad. Si miras los últimos 20 años, nosotros montamos OMD en el año 2001. Probablemente es la agencia de las más jóvenes, ¿no? Más frescas que hay en el mercado hoy en España. En 2006 creamos Omnicom Media Group para dar respuesta a una estructura de grupo y poder dar respuesta a clientes que en misma categoría fuesen clientes para evitar conflictos. Creamos más agencias como PhD, Health & Science, luego nuestra división de Data Analytics que es Analect, nuestra división en e-commerce que es Flywheel, división en Sports Marketing, Fuse, Marketing de Influencia, Creo. Fíjate, todo lo que hemos ido creando, adaptándonos al contexto del cambio, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Si miro antes de estos 20 años, probablemente no había ni el auge de Internet ni publicidad digital. Probablemente no había la inclusión de las redes sociales, la explosión de las redes sociales como un método de entretenimiento, ¿no? Que hablábamos antes. No había publicidad programática o compras programáticas. No había marketing de influencia. El móvil no era el dispositivo rey. Hoy vivimos sin móvil. Hace 20 años no era el dispositivo rey. Las plataformas de video on demand, la inteligencia artificial o el big data. Imagínate cómo nos hemos tenido que adaptar a todo eso, ¿no? Si me permites un símil, en un avión, cuando hay turbulencias, en realidad no se mueve el avión, se mueve el aire, y el avión con el aire. Entonces nosotros como sector somos como ese avión. El aire se mueve y nos movemos con él, ¿no? Nos adaptamos a ese movimiento. ¿Y qué dirías? Bueno, estás hablando del tema de utilizar el móvil. ¿Tú utilizas mucho el móvil? Sí. ¿Y estás adicto a las redes sociales? ¿O? No porque soy una persona muy curiosa, entonces me gusta hacer muchas cosas, no solo una. Entonces yo creo que la adicción, entre comillas, a redes sociales hace que estés consumiendo el scroll infinito mucho tiempo, ¿no? Pero por supuesto que pruebo las redes y quiero comprobar cómo funcionan, qué tipo de algoritmo tienes, qué te devuelven, para ver cómo nuestros clientes pueden estar ahí presentes, ¿no? Pero no tengo adicción a redes sociales. Pero obviamente el móvil, el otro día lo perdí o me lo robaron en un avión y fueron 12 horas de cierto que estrés. te quedas sin saber muy bien qué hacer, Exacto. ¿no? Voy a pagarle el parking, no tengo móvil. Pues no tengo móvil. Voy a llamar, no puedo llamar. Entonces al final tienes un momento de shock, ¿no? Que luego te adaptas y todo sale, ¿no? Pero tiene su momento, sí. A mí me ha pasado alguna vez, bueno, me robaron el móvil una única vez, por suerte, y me acuerdo que en ese momento me quedé así, porque además me lo quitaron en el tren y no pude hacer nada. Cuando fui a bajar, pues obviamente se cerraron las puertas, también, ¿qué iba a hacer? ¿Perseguir a la persona que me lo había robado? Pues tampoco era buena idea, ¿no? Y me acuerdo que fui corriendo a mi casa, se lo dije a mi compañera de piso y ya fui a denunciar y demás, pero hubo un momento de... ¿Qué hago yo sin móvil? No sé. O sea, no puedo hablar con nadie, tal, pero bueno, al final siempre nos adaptamos, desde luego. Y también me gustaría saber qué sueles consumir tú en el móvil o en las redes sociales. ¿Qué contenido te gusta ver? Más allá de bichear qué es lo que funciona o no funciona. El móvil para mí tiene muchísimas utilidades. Yo creo que es un dispositivo que, a pesar de muchas cosas, encima también puedes llamar a gente y recibir llamadas, ¿no? Pero yo creo que a nivel de correo, a nivel de utilizarlo pues, para gestión de viajes, las apps del banco, utilizo más como ese asistente, ¿no? Que te ayuda en todo, ¿vale? Más que de per se las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están ahí como entretenimiento, pero si me tengo que ir a ver series o me tengo que ir a ver películas y demás, prefiero una pantalla grande, más cómoda. Y estamos hablando de cambios y uno de los, bueno, no grandes cambios, pero una introducción que ha habido en los últimos años son las plataformas de streaming. En ese sentido, ¿tú sigues consumiendo la televisión tradicional o tiras más por ver series en plataformas? Yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que no es blanco o negro. Yo creo que Un mix. Es un mix. En nuestro ejemplo, en nuestra empresa, cuando a un cliente nos pide, oye, ¿qué estrategia de medios es la más adecuada? ¿Es televisión o es digital, ¿no? Y decimos, bueno, es audiovisual. Yo creo que hay momentos de consumo en función del momento del día, ¿no? Jota a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana cuando entrena, no es Jota cuando está comiendo con un cliente, ni Jota cuando está con la familia por la tarde. Entonces, el momento de consumo y el momento personal también determina qué tipo de dispositivos usas, ¿no? Yo, en mi caso, en los informativos, creo que en televisión lineal es algo que te recoge muy bien lo que ha pasado durante el día, ¿no? Y es un momento pues, que sí, estoy viendo la televisión. Y luego hay otros momentos, probablemente cuando estás viajando on the go, donde consumes otro tipo de más series, más streaming o podcast y estás caminando. Yo creo que es poder combinar los diferentes canales y medios que tenemos, ¿no? Y el contenido es el que determina cuándo escuchas uno, miras uno o miras el otro.
Has mencionado el tema del entrenamiento, Jota cuando entrena. Ujú. En ese sentido, ¿qué dirías que haces para salir un poco del trabajo, o sea, y volver al presente, ¿no? Porque eso es algo como muy necesario, que a veces se nos olvida el frenetismo que tenemos en esta industria y en todas, ¿eh? Pero que en esta de la comunicación, que siempre es todo para allá y demás, ¿qué te hace volver un poco al presente? Bueno, entrenar siempre de alguna forma es algo que necesitamos. O sea, yo creo que, lo he dicho varias veces, tuve la suerte de estudiar en Babson en Boston, Babson College, y unas asignaturas que habían, que era de Harvard, la llamaban el atleta corporativo, ¿no? Y al igual que todos entendemos que Rafa Nadal, aparte de entrenar físicamente, también entrena mentalmente con psicólogos, también entrena emocionalmente, espiritualmente, los directivos deberíamos hacer algo parecido. O sea, no solo entrenando mentalmente vamos a ser mejores directivos. Nos falta también la pata espiritual, conocernos, respetarnos, saber quiénes somos, y también la parte física, porque has de buscar al final un equilibrio, ¿no? Entre esas cuatro dimensiones, ¿no? Por eso decía que he entrenado, porque creo que es necesario y forma parte del día. Y luego, si eres una persona activa, como yo, pues que no dejas de hacer cosas porque te gusta, pues siempre hay tiempo para todo. ¿Dirías que esas son las claves para ser un buen líder? ¿O todavía hay más que tenemos que recoger? A ver, un buen líder tiene que tener una serie de atributos y de cualidades que lo hagan diferente. Pero no todos los líderes deben ser iguales. No hay un modelo que sea igual para todos, ¿no? Yo creo que un buen líder tiene que tener visión, hacia dónde fija el rumbo de la compañía, tiene que tener capacidad de comunicación efectiva para que sus equipos entiendan cuál es esa visión, tiene que tener capacidad de influenciar y de motivar, ha de estar preparado, que es la parte más importante de un buen líder, de tomar decisiones, de resolver conflictos, porque siempre hay conflictos y alguien tiene que resolver los conflictos. Pero fíjate que te diría que un buen líder se sabe cuándo es buen líder cuando deja de estar en la compañía y se le encuentra faltar. Entonces te das cuenta de que esa persona realmente contribuía, ¿no? al espíritu de la compañía. Pero en definitiva hay muchos buenos líderes en el mercado y también hay malos líderes, ¿eh? Pero cada cual tiene sus características, no hay ni mejores ni peores. Y hablando de líderes, ¿alguna figura que te haya servido de inspiración? No tiene por qué ser de la industria, pero bueno, a lo mejor una persona que te haya marcado en tu carrera profesional o no. Eso o Sí, alguna no. figura más celebrity, por decirlo de algún modo. Sí. Bueno, la respuesta es sí. O sea, siempre hay gente que te inspira y te motiva. Yo creo que mi inspiración, digamos, motivación diaria viene de mi mujer Mónica, con la que llevo un montón de años juntos, de mis hijos, que ya están emancipados y viven fuera de casa, pero también es una inspiración de una generación inferior, una generación, digamos, posterior a la mía, y también mis padres, ¿no? Que también con sus principios y valores también te enseñan, ¿no? Eso es como la inspiración, motivación más cercana, ¿vale? La que tengo más en el día a día. Después, obviamente, hay figuras pues como Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Jeff Bezos, pues que han dejado esas píldoras, ¿no? en su vida que te han obviamente inspirado, ¿no? y las has tomado como referencia. O si me voy un poquito como más, así un poco más a lo loco y me pongo a pensar un poco más en pensamiento clásico o más moderno, pues por ejemplo Aristóteles, que es del siglo III a.C., es alguien que me ha inspirado cuando habla de alguna forma del liderazgo ético, ¿no? De la importancia del liderazgo desde la ética, ¿no? Y al final es prácticamente igual de válido hace 2000 y pico años que ahora, ¿no? O cuando hablas de Jean-Paul Sartre y dice que estamos condenados a ser libres, con lo cual implica que tenemos que tomar decisiones sí o sí que marcarán o forjarán nuestro estilo de liderazgo, ¿no? Pues también, ¿no? O sea, al final o el arte de la guerra de Sun Tzu, que también te enseña cómo marcar estrategias para ganar un concurso. Entonces, fíjate, hablo de libros de hace muchísimo tiempo, pero que son perfectamente aplicables ahora, ¿no? Al final es cualquier persona que te aporte, ¿no? Que te enriqueza, y cuando eres curioso de naturaleza, pues siempre es una buena referencia. Bueno, quizá cuando tengamos tu libro escrito también tenemos Veremos. otra referencia. No creo que llegue a esa altura, pero vamos, lo intentaremos. Bueno, yo creo No. que sí sucederá. A ver qué pasa. Bueno, si es más inspiración, a lo mejor es una novela, no lo sé. También puede ser una ficción. Bueno, estamos hablando de tema inspiración y también me gustaría saber algún consejo que te hayan dado, que te haya marcado, o un consejo que quieras tú dar y que consideres que hay que tener presente. Consejos he recibido muchos, buenos, malos, de todo. Me quedo con algunos, y es uno que también creo que estoy intentando trasladar y explicar a los equipos. Y me dijo alguien, un jefe en publicidad, un presidente, me dijo, Jota, en tu carrera profesional, sé generoso y sé paciente.
Porque la generosidad implica que si tú das, recibirás. No funciona al revés. O sea, si tú das, recibes, y la cadena de valor se construye a través de dar y de recibir, ¿no? Y la paciencia tiene que ver con la cultura de la inmediatez, no es la respuesta a todo. Hay veces que tus velocidades personales son mucho más intensas y quieres una respuesta mucho más rápida, y en cambio la velocidad de la empresa es más lenta, ¿no? Y el saber esperar puede tener su recompensa, ¿no? Entonces yo creo que generosidad y paciencia han sido dos atributos que creo que son importantes en la carrera profesional, ¿no? Y luego, más que un consejo, es como un método que me aplico a mí mismo y que tiene que ver con ser auténtico con tu propósito. O sea, no ser una cosa distinta cuando estoy trabajando, cuando soy persona. Por supuesto, las responsabilidades son distintas, ¿no? Pero hacer lo que hago porque me lo creo, porque me gusta, ¿no? Entonces, esa autenticidad, desde la perspectiva más de la humildad, esa autenticidad humilde, de decir, soy lo que soy porque me gusta ser lo que soy, ¿no? Y no tengo filtros ni caretas distintas, ¿no? Estabas hablando de la inmediatez y el tener que responder rápido a todo. ¿Cómo se combate eso? Porque es difícil, es lo que estaba mencionando antes, que estamos en una industria muy frenética, de intentar resolver todo lo antes posible, enviar todo rápido y parece que no hay tiempo como para pararse y reflexionar y tener, por ejemplo, este tipo de conversaciones que a mí me parecen imprescindibles, ¿no? Entonces, ¿qué dirías que te ayuda, por ejemplo, a ti, en tu agencia y demás, a intentar mantener la calma dentro de lo posible? Bueno, los nervios pueden ir por dentro, pero tienes que transmitir cierta calma, ¿no? Porque al final lo importante es lo importante. Lo importante es la salud, es la familia, y el trabajo es, permite decirlo así, es un accesorio que te ayuda a vivir, que es relevante e importante, pero tienes que darle esa dimensión real que tiene, no tiene otra, tiene esa dimensión. Entonces, cuanto mayor responsabilidad tienes en la agencia o en la empresa, tienes que ser capaz de transmitir calma a tus trabajadores para que ellos de alguna forma también sientan que a través de la calma pueden ser mejores. Cuando estás nervioso y piensas de forma acelerada, no piensas igual que si estás tranquilo y piensas de forma más pausada. No significa ir lento, significa ir no acelerado. Entonces yo creo que solo con poder bajar un par de decibelios en cuanto a la velocidad de las cosas, creo que es suficiente para que las cosas salgan como más pausadas. ¿Y hay algo que te digas tú mentalmente en esos momentos más de estrés para intentar relajarte? Bueno, la respiración. O sea, yo creo que a mí me gusta de alguna forma meditar en cuanto a pues eso, encontrarte, conocerte más. Y yo creo que la meditación que tiene con la respiración pausada, ¿no? Hacer esas 3 respiraciones, ¿no? O incluso, mi padre dice un buen ejemplo que es cuando estés nervioso, antes de saltar, aprieta el dedo gordo del pie 10 segundos en el suelo, ¿no? Mientras estás concentrado en ese gesto físico, pues no estás, digamos, saltando en una conversación y demás, ¿no? Pero tiene que ver siempre con, yo creo que la respiración es el mejor método para bajar pulsaciones, ¿no? Y de tu trayectoria, ¿hay algún momento concreto que destacarías? Algo que te haga especial ilusión, un momento que de repente pues, te dieron un premio, no sé, alguna cosa que tú recuerdes con especial cariño. Soy de mantenimiento bajo. ¿Eso qué significa? Que no necesito mucho reconocimiento, la verdad. Yo creo que, mira, yo tenía un directivo en Nueva York que me decía que al final del día los números lo dirán todo sobre tu gestión, ¿no? No es que esté muy de acuerdo con esa afirmación, pero en compañías de crecimiento como la nuestra has de crecer, ¿no? Y constantemente tienes que crecer. Entonces, al final, si la misión que te encomiendan es hacer crecer el negocio de forma continuada y sostenible durante los años, mantener clientes, crear talento, etcétera, etcétera, pues yo creo que los últimos 10 años, ¿no? Desde que soy consejero delegado en Omnicom Media Group, pues podemos decir que entre todos, ¿no? Hemos conseguido no solo conseguir los objetivos, sino superar el plan en todos los KPIs o indicadores que nos hemos marcado, ¿no? Y al final eso es una cosa pues, que te sientes orgulloso, ¿no? De haber conseguido 10 años seguidos, bueno, menos la pandemia, ¿vale? Que voy a decir que no vale. El resto de 9 años lo hemos conseguido. Y eso es una cosa que esa constancia, ¿no? Y ese crecimiento constante nos hace mucha ilusión. Y luego también, una cosa que a mí me gusta mucho es cuando facilitas que personas que sabes que son talento pueden tener un logro profesional muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una dirección general de una agencia que le dije, en 5 años tenías que multiplicar por 3 la agencia. Y en 5 años multiplico por 3 la agencia. Entonces, su logro profesional también siento que es parte de mi logro porque entre todos hemos ayudado a que eso suceda, ¿no? Qué bueno. El logro de los demás, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuál es tu principal reto como CEO de Omnicom? Ya has mencionado alguna cosa, pero bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que digas esto es lo que más me preocupa ahora mismo. Sí, yo creo que tener una visión
clara y coherente, estratégica de hacia dónde vamos, ayudar a que todos los OMGers, ¿no? Formamos parte de Omnicom Media Group, estén alineados con esa visión estratégica, ayudarles también a diferenciar entre lo que son las expectativas externas de las presiones internas, no tiene nada que ver, pero son fuerzas que luchan contra ellas, y mi misión es darles espacio, ¿no? Comunicar de forma clara, ¿no? y conseguir continuar siendo una compañía de crecimiento. Y a nivel de talento, que lo has mencionado también antes, ¿cómo ves el talento emergente de la industria? Yo creo que hay un talento brillante, o sea, hay gente buenísima por todas partes. Lo que tenemos que hacer es dejarles hablar más, o sea, dejarles compartir, comunicar, aportar más, ¿no? Yo creo que hemos de romper un poco los tabúes de alguien que acaba de entrar no puede hablar con el jefe del jefe si no ha hablado antes con... Creo que hay que buscar más momentos de comunicación, ¿no? de integración, de colaboración sobre todo, ¿no? Yo creo que el talento, si les dejamos que conecten y que colaboren, tenemos gente muy brillante. ¿Y qué consejo le darías a estas nuevas generaciones que llegan a las agencias? Bueno, que sean curiosos, que no dejen de preguntar todo lo que quieran preguntar, que por preguntar no pasa nada, que sean valientes en cuanto a que de alguna forma digan, oye, aquí estamos, ¿no? No hay que ser tímido. En publicidad no puedes ser tímido. En publicidad tienes que salir y decir, oye, aquí estoy, y contar las cosas, ¿no? Que tengan también la humildad de aprender. O sea, a mí me gusta mucho decir que todos los días intento aportar algo, ¿no? Y ojalá sea lo mismo que lo que aprendo, ¿no? Porque todos los días aprendo algo, ¿no? Y llevo muchos años. Pues igual, ¿no? Que tengan esa capacidad de, oye, aprender, porque luego podréis aportar, ¿no? Es un poco el consejo que les daría. Estabas hablando precisamente de atreverse y eso al final implica salirse de la zona de confort un poco, porque tú estás en tu zona en la que todo lo puedes controlar y la vida no es así. En la vida te llegan un montón de cosas que no puedes controlar y demás. Y al final implica pues tirarse un poco a lo desconocido, entre comillas. ¿Cómo has enfrentado tú los miedos que has tenido en la vida? Como para decir, venga, tiro para adelante con todo. No es cierto que cuando tienes mucha responsabilidad estás en zona de confort y es más tranquilo, es contrario. O sea, yo creo que hay mucha más presión y responsabilidad. Por la gente joven que empieza, exacto. Pero la verdad es, a lo mejor es un poco temerario lo que te voy a decir, pero yo no he tenido miedos en la vida. Sobre todo porque me siento afortunado, ¿no? Me siento afortunado en la vida, en el plano personal, en el plano profesional, y sobre todo porque al final, más que miedos son ocupaciones o preocupaciones, ¿no? Me ocupa y preocupa perder un cliente, me ocupa y preocupa perder talento o no poder ayudar en una carrera de alguien, me ocupa o preocupa si no gano una cuenta, pero son ocupaciones o preocupaciones, ¿no? No son tanto como miedos. Y yo creo que en nuestro sector no puedes sobrevivir en la zona de confort. No tiene sentido. Lo digo muchas veces en la agencia. Si algo funciona, la frase lógica es decir, si algo funciona, déjalo, ¿no? Pues mi frase es, si algo funciona, mejóralo. Porque si lo dejas, mañana no te das cuenta y habrá algo que es mucho mejor, mucho más rápido y no tendrás tiempo de reaccionar, ¿no? Entonces hemos de estar siempre fuera de la zona de confort para buscar mejorar las cosas, innovación constante, transformación constante, porque decía antes, ¿no? Porque nuestro ecosistema va muy rápido y tenemos que estar muy adaptados, ¿no? a esos cambios. ¿Hay algo que te gustaría que la industria publicitaria cambiase? ¿Algún vicio que tenga, por ejemplo? Bueno, no sé si es un vicio o no, pero yo creo que la alta competitividad en las propuestas comerciales es algo que de alguna forma está haciendo que perdamos valor. Peter Drucker decía que la mejor forma de hacer desaparecer un sector es una guerra de precios. Entonces, a mí me gustaría que el valor de la creatividad, el valor de la estrategia, el valor de la planificación sea entendido y aceptado y valorado de forma normalizada en el mercado, ¿no? Que no exista tanta agresividad comercial que hace, a veces creo que no pone en valor todo lo que podemos llegar a aportar a la industria publicitaria, como es conocimiento, es estrategia, es talento, es creatividad, ¿no? Y eso creo que lo puede llegar a restar. ¿Y eso cómo se puede llegar a, bueno, no solucionar, pero poner un poco el límite? Es que no se puede, porque por competencia no puedes pactar nada. Puedes opinar de muchas cosas, pero no se puede pactar nada, ¿no? Al final es un tema de que, bueno, se vaya poco a poco produciendo. Oye, pues si tengo el mejor talento, tiene este coste, ¿no? Si quiero esta otra cosa, tiene este otro coste, ¿no? Y que desde una forma más natural, poco a poco, ¿no? Que la industria se vaya autorregulando, ¿no? Es la única fórmula que hay. Y por aportar algo positivo, ¿qué dirías o qué destacarías de la industria publicitaria a día de hoy? Aparte del talento, que ya lo hemos mencionado. Bueno, el talento, y yo creo que es de los pocos sectores, a lo mejor medicina, me atrevo, ¿no? O yo que sé, telecomunicaciones y demás, donde la tecnología es un eje fundamental. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo, ¿no? Tanto la generativa de ahora como la hace 10 años, con los algoritmos, inputs, outputs y demás, es una industria muy avanzada.
realmente es una industria muy avanzada, ¿no? Poder llegar a lanzar mensajes personalizados al mismo tiempo a un montón de gente requiere mucha tecnología, innovación y pensamiento, y yo creo que es una industria avanzada en tecnología. ¿Y cómo te imaginas el futuro de esta profesión? Esa tecnología obviamente estará como muy en el centro, pero aparte de eso... Bueno, yo creo que, hablando de la tecnología de inteligencia artificial, yo creo que no somos del todo conscientes de cómo la inteligencia artificial generativa va a ser un elemento disruptivo en nuestro sector, tanto para creativos como planificadores de medios, como para directores. O sea, probablemente todos somos conscientes de ese elemento disruptivo. Lo que creo que no somos conscientes, y yo tampoco lo sé, es con la rapidez con la que va a llegar. O sea, a lo mejor hablamos y decimos los próximos 2 o 3 años, y a lo mejor hablamos los próximos 6 o 9 meses, ¿no? Yo creo que ese elemento disruptivo va a ser verdaderamente una auténtica disrupción en la publicidad. ¿Y cómo te ves tú en el futuro? En el futuro. Sí. En el futuro cercano, tal cual. Es decir, no, quiero decir que me apasiona lo que hago. Quiero seguir, como te decía, gobernando empresas, dirigiendo personas dentro del sector publicitario, con más escalabilidad, con más retos, con más proyectos. O sea, me gusta, me apetece, tengo la energía. Si tu pregunta tiene que ver un poco del futuro más lejos, ¿no? Donde no esté en Omnicom Media Group, algún día dejaré de estar en Omnicom Media Group, pues la verdad que como soy una persona muy activa, me gustaría de alguna forma seguir aportando y que lo que haga tenga cierto impacto positivo pues en mi comunidad, en mi ciudad o incluso hasta, no sé, en la sociedad, ¿no? Pero sí me gustaría hacer cosas que de alguna forma tengan un impacto positivo en la sociedad. Y ya para ir terminando, bueno, me gustaría que me recomendases alguna serie que estés viendo o una película que te haya marcado o un libro, ya que estábamos hablando antes de escribir. Series, no soy capaz de recomendarte una sola porque todas son chulas, ¿no? Quizás a lo mejor Black Mirror es alguna que rompió, ¿no?, un poco la forma de entender las series, ¿no?, con cosas muy distintas y era interesante. Película me gusta mucho Moulin Rouge, porque me gusta mucho la música y me parece que es un musical fantástico y con unos actorazos y cubre muchos tipos de música, una historia de amor muy bonita, muy romántica. Me encanta Moulin Rouge. Y libros, ahora estoy releyendo un libro que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador del siglo II después de Cristo, creo que fue después de Cristo, en Roma. Y está muy bien porque Marco Aurelio hace un debate consigo mismo en las meditaciones, donde habla el Marco Aurelio emperador, que tiene que tomar decisiones incluso de guerra, ¿no?, y el Marco Aurelio filósofo, que busca el bien, ¿no? Tiene los dos roles, ¿no? Todo bajado en un eje del estoicismo, ¿no?, como una forma de vivir, ¿no?, de ser, ¿no? Y es muy interesante ver cómo frases suyas, que son de hace 1800 años, tienen perfecta aplicación a hoy entre un consejero legado y consejero legado o esa persona que también es persona, ¿no? Y es muy interesante. Qué bueno. Y has mencionado la música, que eres un gran fan. Recomiéndanos también algún grupo, alguna canción, un disco que te guste. O sea, me gusta todo, escucho todo. Yo creo que si alguien escucha mi Spotify dirán que estoy loco, porque paso de música clásica a rock, a pop, tengo un poco de variedad, ¿no? Pero últimamente estoy escuchando música española. Qué bueno. Más o menos los años 80, 90, que me tiene como más enganchado. El nuevo disco de Bad Bunny no lo has escuchado, ¿no? No, no lo he escuchado. Sé cuál es, pero no lo he escuchado. Sí. Y la canción de ATP la oigo todo el rato. Sí. ¿Sabes? Sí. APT, ¿no? APT. La verdad es que yo tampoco sé, pero creo que sí. Sí, vale. Es de Bruno Mars y una cantante coreana. Sí. Sí. Pues nada, Joan Jordi, con todas estas recomendaciones que nos has hecho, yo creo que tenemos para rato para interiorizar todos estos aprendizajes que nos has trasladado en este Next Level. Y nada, a seguir trabajando, a seguir pausando, meditando también y hacer de este sector uno mejorado, como tú has dicho. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti y a todos los que quieran trabajar o trabajar en publicidad, sobre todo que disfruten trabajando. Eso que somos afortunados de estar en el sector en el que estamos y que al menos lo pasemos bien. Que es eso es lo más importante. Y como has dicho, es muy adictivo. Empiezas aquí y no sabes cuándo para. Nunca, mira, fíjate. Eso es. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.